Saludamos a todos los estudiantes de este seminario de homilética bíblica para laicos evangelistas. Soy el pastor Diego Alexander Bartolo y en esta oportunidad desarrollaremos un tema que complementa la clase anterior y es acerca del mensaje bíblico del sermón. En esta oportunidad vamos a recordar que en la clase pasada hablamos de la importancia de preparar un sermón. Y al momento de preparar un sermón, hicimos mención que es innecesario e importante tener en cuenta dos aspectos en esta preparación. Primero, definir el propósito de su sermón. Ese propósito se desarrolla en base a la necesidad de la congregación a la que usted se va a dirigir. Y también hicimos mención que es importante tener en cuenta el mensaje que trae el sermón. Y para hablar del mensaje del sermón, hicimos mención que el mensaje se desprende de un texto de la Biblia. Es importante la elección, el escoger un texto de la Biblia de donde va a salir el tema, el mensaje en sí, en otras palabras, el tema. Recordemos que el texto más el tema conforma el mensaje. Y dimos el ejemplo de Romanos 5:1 cuando menciona justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hicimos mención de que del texto escogido, texto bíblico escogido, debe salir el tema por el cual se va a desarrollar el mensaje bíblico. En este caso, el tema es la justificación por la fe. Y entonces el sermón va a estar basado en ese texto y al desarrollar la explicación del texto basado en esta temática es lo que conformará el mensaje del sermón. En otras palabras, cuando hablamos del mensaje o cuando hablamos del tema del mensaje bíblico, podemos definir que es el que ha sido extraído del texto que vamos a hablar. En otras palabras, el texto que escogemos es la raíz del tema. Aquí estoy colocando como ejemplo este árbol y para poder tener un gran árbol se necesita de una buena raíz. La raíz va prácticamente, es lo que nosotros mencionamos como el texto bíblico. El texto bíblico es lo que es la raíz del tema. Por lo tanto, para poder tener un buen tema bíblico, se requiere de una buena elección del texto de la Biblia. Ahora, al continuar en esta misma línea de pensamiento, decimos que el tema del mensaje bíblico es la materia que se trata en el sermón. Es la idea central o es el asunto que usted como predicador va a presentar en el sermón. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta o qué cualidades debe tener un buen tema? Como sé que el tema que estoy desarrollando es de gran calidad. Es importante tener en cuenta que las cualidades de un buen tema se debe tener en cuenta tres cualidades que hacen digno de un tema expuesto en el púlpito cristiano. Uno de ellos es que su sermón, el tema como tal, debe ser vital. Cuando hablamos de vitalidad, nos referimos a que la exposición de este mensaje debe versar con las grandes verdades de la Biblia. La segunda cualidad es que el tema debe ser pertinente, es decir, eh, que el momento de presentarse debe ser claro y debe ser coherente y pertinente en la manera de interpretar la escritura. Un sermón debe tener en cuenta siempre el contexto que va en la misma recta de interpretación. Y en tercera cualidad es la legítima relación con las escrituras. Aquí se está hablando de la manera en que el tema se deriva del texto. No debe haber otro tema distinto a lo que el texto no está diciendo. Así que estas tres cualidades usted debe tener muy presente al momento de desarrollar un buen tema para su sermón. Debe ser vital, debe ser pertinente y debe tener una buena relación con las escrituras. Pero, ¿cómo puedo desarrollar el tema bíblico? Bueno, de una manera sencilla, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Para poder desarrollar un buen tema en el sermón,
Es necesario tener en cuenta estos aspectos. Hay dos maneras para poder desarrollar un buen tema y es cuando usted va a explicar un tema derivado precisamente del texto bíblico. Es decir, debe estar basado o de acuerdo al texto bíblico que escogió. A este tipo de sermón se le llama el desarrollo textual. Es cuando las divisiones principales del bosquejo de su sermón son tomadas del texto bíblico escogido. Y en segundo lugar, la segunda estrategia para desarrollar un buen tema es cuando usted su tema lo basa de una temática, como su nombre lo dice, es decir, del desarrollo temático. En otras palabras, es cuando las divisiones principales del bosquejo son tomadas del tema. En otras palabras, dos formas para desarrollar un tema para el sermón bíblico es cuando el mensaje está basado en el texto de la Biblia o cuando el mensaje está basado en un tema que usted escogió. Esto lo vimos en la primera clase. De tal manera que vamos a explicar a continuación algunos ejemplos. Aquí es lo que se conoce como el sermón textual o el sermón temático o sermón de asunto. Vamos a dar algunos ejemplos. Hablemos del sermón textual, en el que las divisiones del sermón están basadas en el texto que usted escogió o el texto bíblico. Por ejemplo, ¿cómo usted desarrolla un buen sermón textual? ¿Cuáles son las características de ese sermón textual? Las características del sermón textual es que el tema del sermón debe ser idéntico a la idea central del texto escogido. En segundo lugar, de ese texto que usted escogió, salen algunas divisiones, se desprenden las divisiones. Así que las divisiones principales del sermón son formadas por las partes principales del texto. Y por último, las divisiones principales del sermón son presentadas en el mismo orden que aparece en el texto. Algunas veces puede aparecer en manera desordenada, pero lo ideal es que lleve la misma secuencia del texto que usted escogió para predicar. Vamos a tomar algunos ejemplos. Vamos a tomar el ejemplo de, digamos que usted ha escogido el texto de Mateo 22:29. ¿Qué dice Mateo 22:29? Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es importante que usted analice el versículo antes de empezar a desarrollar el sermón, el cual este sermón debe desprenderse de un texto principal. El texto está mencionando que Jesús le está hablando a los judíos, le está hablando a quienes les escuchan y les está diciendo a los líderes judíos que ellos están errando, se están equivocando y a raíz de sus equivocaciones religiosas, la razón por la que se equivocan es debido a que ignoran las escrituras y también no reciben el poder de Dios. Entonces, en base a este versículo, yo debo sacar el tema. Recordemos que el texto sacó el tema. ¿Cuál es el tema que está hablando aquí en este pasaje? Bueno, aquí el tema principal es que hay causas que procuran o que causas el cual ocasiona un error religioso. Causas del error religioso. ¿Y cuáles son las causas? Pues si tomamos el texto bíblico, vamos a desbaratar el texto bíblico y vamos a encontrar las divisiones para el sermón. Mira, el texto dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis. El tema principal aquí es que hay equivocaciones, hay errores religiosos. ¿Y a qué se deben los errores religiosos? Pues aquí vamos a encontrar dos maneras cuando se ignoran las escrituras, es la primera causa, y la otra causa es cuando no hay poder de Dios. Basado en estas dos causas por las cuales los judíos se están equivocando, entonces vamos a armar las divisiones del sermón. Número uno, la primera división del sermón sería que la primera causa consiste en la falta de conocimiento de las escrituras. Vuelvo a mencionar.
Las causas del error religioso que encontramos en el texto principal, la primera causa consiste en la falta de conocimiento de las Escrituras. Y la segunda causa que hay error religioso de parte de los judíos es que consiste en la falta de una experiencia personal del poder de Dios. Esa es mi conclusión. Así que aquí tengo dos divisiones en el cuerpo de mi sermón. ¿De dónde saco esas dos divisiones? Obviamente del texto principal, donde encuentro dos causas por las que los judíos se equivocan, se erran en la manera de llevar la vida religiosa. Aquí con estas dos voy a comenzar a desarrollar mi sermón. En cada división debo explicar en qué consiste tener falta del conocimiento de las escrituras y en qué consiste no tener una experiencia personal del poder de Dios. Aquí tenemos nuestro primer bosquejo de un sermón textual. Voy a compartir un segundo ejemplo. Bueno, voy a colocarle un título al sermón y el título al sermón puedo colocarlo así: dos razones por las pérdidas de la vida espiritual o razones de la pérdida espiritual. Ese puede ser el título de mi sermón. O usted puede colocarle otro título a su sermón. Solamente estoy colocando el primer ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo de un sermón textual. El segundo ejemplo, he escogido Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 y 13. Bueno, la primera parte del versículo 13. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Noten que aquí el apóstol Juan está escribiéndole a la iglesia y está presentando está presentando la vida del cristiano después de que Jesús lo ha salvado. Está describiéndole a la iglesia y le está diciendo que gracias a la salvación de Jesús, un verdadero cristiano se distingue por haber sido perdonado. Un verdadero cristiano se distingue porque conoce a Jesús. Y un verdadero cristiano se distingue porque vence al mal. Así que vamos a buscar el tema. ¿Cuál es el tema que encuentro aquí? Yo pienso que el tema que encuentro en este versículo principal es que se está presentando las características de un cristiano verdadero. Ese es el tema que encuentro allí. Por lo tanto, vamos a extraer las divisiones del cuerpo del sermón de este texto. ¿Cómo lo vamos a extraer? Tomemos el texto y lo desbaratamos por un momento. El texto dice: os escribo a vosotros. ¿A quién les escribe? A los hijitos, a los padres y a los jóvenes, aunque llama a todos los cristianos hijitos. Aquí está el tema: a la iglesia. ¿Quiénes son los hijitos? ¿Quiénes son los padres? ¿Quiénes son los jóvenes? Pues los cristianos de la época de Pablo, los cristianos a los cuales Pablo les está hablando. ¿Y cómo se conocen esos cristianos? ¿Cómo se caracterizan esos cristianos? Bueno, pues el primer punto es, la primera característica que encuentro aquí es que vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. La segunda característica que encuentro es que conocen al que es desde el principio. Y la tercera característica es que habéis vencido al maligno. Después de haber desbaratado este versículo principal, entonces comienzo a desarrollar las divisiones del sermón. ¿Cómo la desarrollo? Bueno, por ejemplo, donde dice el texto: vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, teniendo en cuenta que el tema principal que considero son las características del cristiano verdadero, entonces desarrollo la primera división del sermón y digo: el cristiano verdadero ha experimentado el perdón de sus pecados. ¿De dónde saqué esto? Pues de la parte del versículo donde dice, donde Juan le dice a los cristianos: vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Como sé que se está dirigiendo a cristianos que creen que el Señor les ha perdonado, entonces desarrollo la primera división cuando digo que el cristiano verdadero ha experimentado el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque un cristiano que experimenta el perdón de Dios es un verdadero cristiano. Un cristiano
que no experimenta el perdón de Dios, ¿cómo va a llamarse cristiano? Todo cristiano debe pasar por esa experiencia. Bueno, vamos a la segunda parte que extraje desde el texto bíblico. Conocéis al que es desde el principio. Esta idea me presenta la segunda característica de un cristiano verdadero. ¿Cómo lo puedo redactar? Lo redacto de la siguiente manera. El cristiano verdadero tiene conocimiento íntimo y personal con Dios. ¿De dónde lo digo? ¿De dónde lo saqué? Porque el versículo dice que conoce al que es desde el principio. Cuando una persona se bautiza y se encuentra con Jesús, comienza a conocer a Jesús, desarrolla un conocimiento íntimo y personal con Dios y comienzas a explicar con otros textos y coloca ejemplos de por qué usted está diciendo esto. La tercera característica la saco donde dice habéis vencido al maligno. Entonces, de esta tercera característica, yo redacto la tercera parte del sermón o la tercera división del sermón. El cristiano verdadero experimenta una vida de victoria sobre el maligno. Así que aquí, en esta parte, tengo un bosquejo de un sermón textual. Digo que el texto de 1 Juan 2:12 me está diciendo a mí que Juan presenta las características que tiene un cristiano verdadero. Ese es el tema. Y lo sustento con tres enunciados que extraje del texto. Que el cristiano verdadero experimenta el perdón de los pecados, que el cristiano verdadero tiene un conocimiento íntimo y personal con Dios y que el verdadero cristiano experimenta una vida de victoria sobre el maligno. Ahora, ¿cómo puedo colocarle el título a este bosquejo del sermón? Bueno, recordemos que el título, o quiero mencionarles que el título por lo general es lo último que yo desarrollo, después de haber desarrollado el bosquejo. ¿Qué título le puedo dar? Bueno, yo le puedo dar un título como decir tres secretos de la victoria cristiana o tres secretos de un cristiano verdadero. O puedo colocarle, usted puede colocar el título que usted desee. Así que en esta parte ya tengo un título, tengo el tema o el propósito por el cual yo voy a desarrollar este sermón y las divisiones del sermón. Voy a colocar un tercer ejemplo de un sermón textual. Escojo Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, donde dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Aquí el Señor Jesús está hablando acerca de los tesoros. Está hablando de los recursos, está hablando de los tesoros, que estamos hablando de tesoros financieros, propiedades, entre otras cosas. Pero él me hace mención en este versículo que qué debemos hacer con los tesoros, especialmente en la tierra, en el versículo 19, y qué hacer con los tesoros en el cielo. ¿Qué pasa con un tesoro cuando se guarda en la tierra y qué pasa con un tesoro cuando se hace en el cielo? Ese es un consejo que Jesús está dando. Es un consejo que Dios está presentando a través de este pasaje. ¿Cuál es el tema aquí? Pues el tema aquí es cómo atesorar para Dios. Y está hablando de un consejo de Jesús. Ese es el tema. Cómo hacer tesoros para Dios. De acuerdo a lo que Jesús está aconsejando aquí. Ahora, entonces vamos a buscar las divisiones del sermón. Vamos a extraer las divisiones del sermón de este texto. Entonces, aquí vamos a encontrar dos divisiones. Por ejemplo, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué pasa? Cuando dice que no hagáis tesoros en la tierra, ¿qué pasa cuando yo hago tesoros en la tierra? Pues sucede dos cosas. Número uno, la polilla y el orín corrompen. Es decir, que los tesoros se deshacen porque la polilla y el orín lo que hacen es destruir esos tesoros. Y la otra cosa que encuentro que pasa con los tesoros en la tierra es que hay ladrones los cuales pueden minar y pueden robarse los tesoros. Es decir, yo puedo atesorar, pero me puedo quedar sin nada porque hay ladrones. Ese es el consejo de Jesús cuando yo hago tesoros en la tierra. Y el segundo consejo que da Jesús es, ¿qué pasa si yo en lugar de hacer tesoros en la tierra, hago tesoros en el cielo? Pues cuando yo hago tesoros en el cielo, encuentro entonces dos maneras o dos razones para que yo pueda hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué debo hacer tesoros en el cielo?
porque en el cielo no hay polilla, no hay orín que corrompan. Y la segunda razón, porque en el cielo no hay ladrones que me permitan perder mi propiedad o perder mi tesoro, porque allí no hay ladrones que minan ni hurtan. Basado en estos elementos que he extraído del texto principal, es donde comienzo ahora a hacerme el bosquejo del sermón textual. Recordemos que el tema es cómo atesorar para Dios. Es un consejo que Jesús está dando. Entonces, ¿qué aconseja Jesús? Aquí, de esta primera parte, entonces desarrollo la primera parte del bosquejo. Noten que aquí tengo una división principal. ¿Y cuál es la división principal? No atesorar en la tierra. Ahora, ¿por qué no debo atesorar en la tierra? Entonces presento unas subdivisiones, las cuales se extraen de esta división principal. Entonces, respondiendo a no atesorar en la tierra, puedo sustentar A, porque todo perece. Recordemos que el versículo está diciendo que hay polilla y orín que corrompen. Entonces yo puedo decir que si tesoro en la tierra, pues no vale la pena porque aquí todo desaparece. Hoy está y mañana no está. Y la segunda razón por la que no debo atesorar en la tierra, entonces yo redacto la subdivisión diciendo porque no hay seguridad. ¿Dónde extraje eso? Pues donde dice que hay ladrones que minan y hurtan. Noten que aquí todo lo extraje del versículo 19 y coloco cada parte con una letra, 19A, 19B y 19C. Ahora, tomemos la segunda división que extraemos del versículo 20. Ahora Jesús dice que debemos atesorar ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué hay que atesorar en el cielo? Porque allá todo permanece y porque hay seguridad. Es decir, todo lo contrario. ¿De dónde extraje estas subdivisiones? Obviamente, de la parte del versículo donde dice que no hay polilla, no hay orín que corrompan y no hay ladrones que minen y hurten. Así que aquí hemos desarrollado una división, dos divisiones con sus subdivisiones de un sermón textual donde Jesús nos aconseja cómo atesorar para Dios. Ahora, después de haber desarrollado estas divisiones y hecho este bosquejo, necesito colocarle un título al sermón. ¿Y cuál es el título? Yo coloqué el siguiente consejo, el siguiente título. ¿Qué aconsejó Jesús sobre las riquezas? Ese puede ser el sermón o el título del sermón que voy a desarrollar con este bosquejo ya planteado. Hemos visto ya tres bosquejos de un sermón textual. Ahora hablemos del sermón temático. El sermón temático ya no se basa en el texto, ya se basa en un tema o un asunto. Es el que usted escoge, es el tema que usted quiere elegir para poder presentar. ¿Cómo puedo yo entonces saber que es un sermón temático? El sermón temático se distingue y se conoce porque sigue la línea de un texto determinado, porque no sigue, todo lo contrario. Ya su énfasis no es un texto determinado, sino que su énfasis está en el conjunto de una enseñanza o una doctrina que se encuentra en la Biblia sobre ese tema. Y la segunda característica de un sermón temático es que una vez determinado el asunto o el tema que usted ha escogido, el cual desea hablar, entonces va a escoger una porción de la Biblia adecuada al mensaje que usted escogió o al tema que usted escogió. Y finalmente, cuando usted escoge el texto como texto central, va a formar la base del tema, va a formar entonces ahora la base del tema, no el esqueleto del sermón, sino ¿cuál va a ser su base? El tema. De allí va a desprender usted las divisiones del sermón. Déjeme explicarlo a través de un ejemplo. Ejemplo número 1. Escojo el texto. Yo quiero hablar, por ejemplo, acerca de la justicia de Dios. Quiero hablar cómo Dios justifica al hombre, cómo Dios salva al hombre. El hombre es pecador. El hombre es declarado, es condenado a muerte por la ley. Pero el Señor quiere salvar al hombre y quiere justificarlo. ¿Cómo lo justifica? Así que yo escojo un texto que me ayude a confirmar el tema que quiero desarrollar. Y he escogido Romanos capítulo 8, versículo 33 en la segunda parte. Así dice el versículo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego responde, Dios es el que justifica. ¿Dónde va a salir mi tema?
Mi tema va a estar basado, apoyado en este versículo de Romanos 8:33, donde Dios dice, donde Pablo dice que Dios es el que justifica. Es decir, Dios es el que salva al hombre justificándolo. Pero la pregunta que quiero decir es, ¿cómo Dios justifica al hombre? ¿De qué manera Dios justifica al hombre? Entonces, recordando que el tema principal es que Dios justifica cómo lo hace, entonces yo comienzo a sustentar con la Biblia esa hipótesis o ese tema que estoy planteando. La pregunta es, ¿cómo es que Dios justifica al hombre? Cuando el texto dice que Dios es el que justifica. Entonces yo comienzo a sustentar con otros textos de la Biblia, sin salirme del tema, respondiendo a esa pregunta. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios justifica al hombre? Entonces puedo comenzar diciendo en el sermón, en la primera parte, por medio de su gracia, Tito 3:7. Y me puedo quedar unos minutos explicando cómo es que Dios justifica al hombre a través de su gracia. Y entonces lo sustento presentando algunas subdivisiones de esa división principal. Puedo decir que Dios justifica al hombre por su gracia, porque su gracia supera el pecado, según Romanos 3:24. Porque su gracia salva, Efesios 2:8. Aquí puedo estar yo demorándome unos 5 minutos explicando que Dios justifica al hombre a través de su gracia. Cuando ya he explicado eso, puedo tomar otra explicación. Puedo justificar ese tema con una segunda división. Y puedo decir, bueno, aquí se me fueron todos. Puedo decir que Dios justifica al hombre por medio de su sangre. Y esta división principal la sustento con una o dos subdivisiones, diciendo que Dios al justificar con su sangre, lo hace porque su sangre me da paz. Primera de Juan 1:9 y porque su sangre nos redime. Apocalipsis 5:9. Puedo tomar otra parte para seguir para poder seguir sustentando el tema. Entonces, cuando la pregunta dice, ¿cómo es que Dios justifica al hombre? Puedo agregar diciendo que lo justifica por medio de la fe. Romanos 5:1. Y este enunciado y esta división la sustento con otras subdivisiones diciendo, bueno, Dios justifica al hombre por medio de la fe porque la fe es un escudo. Efesios 6:16. Porque la fe es supervivencia. Ageo 2:4. Porque la fe obra. Gálatas 5:6 en la segunda parte. Y una última tesis de por qué, cómo justifica Dios al hombre. Puedo decir que Dios justifica al hombre también a través de las obras, según Santiago 2. ¿Y por qué las obras? Porque las obras avivan al cristiano. Y número dos, porque las obras perfeccionan la fe. Así que aquí yo he presentado un bosquejo de un sermón temático porque se deriva de un tema que he escogido. ¿Y cuál es el tema que he escogido? La forma como Dios justifica al hombre. Note que no me he salido del tema. Todas las divisiones salen del tema. ¿Cómo es que Dios justifica al hombre? Pues presento diciendo que a través de su gracia, por medio de su sangre, por medio de la fe y por medio de las obras. Y ahí está el cuerpo del sermón. Y un segundo ejemplo. Ahora, ¿cómo puedo titular a este sermón? Bueno, ustedes ven aquí en la parte de arriba, donde yo le coloqué el título, Cuatro maneras de cómo Dios justifica al hombre. Note que, ¿cuáles son las cuatro maneras? Aquí está en el desarrollo del tema. ¿De dónde salió esto? Del tema. ¿Y de dónde salió el tema? Del texto bíblico que escogí para poder entonces desarrollar esta temática. Note que las divisiones, a diferencia del sermón textual, no se desprenden de las partes del versículo. No, se desprende del tema del versículo. Y ahí es donde yo desarrollo. Esa es la diferencia del sermón temático al sermón textual. Segundo ejemplo y último ejemplo para terminar. Yo quiero hablar, por ejemplo, de que Jesús lloró. Yo quiero hablar acerca de la humanidad de Jesús. Y la humanidad de Jesús me presenta que Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sueño, pero también Jesús lloró. Quiero presentar esa parte de la humanidad de Jesús. Entonces escojo el texto clásico de San Juan 11:35, donde dice que Jesús lloró. ¿Qué sermón puedo yo sacar de ese versículo de San Juan 11:35 cuando dice que Jesús lloró? Bueno, ¿cuál es el tema principal aquí? Pues el tema principal aquí es la humanidad de Jesús. Pero ¿por qué Jesús lloró? Para Jesús llorar tuvo que haber habido una causa.
Así que genero la pregunta, ¿por qué razón lloró Jesús desde su humanidad? Ok, entonces empiezo a dar algunas razones sustentándolas con la Biblia. Por ejemplo, puedo decir, Jesús lloró porque Jesús es humano, según Filipenses 2, 7 y 8. Y esa humanidad de Jesús yo la sustento con otras tres subdivisiones. Así que, ¿por qué es humano Jesús? Porque Él participa en nuestra naturaleza, porque participa en nuestras tentaciones, porque participa en nuestras necesidades. Y aquí coloco los textos que sustentan justamente esas razones por las que Jesús es humano y como humano Jesús lloró. La segunda razón por la que creo que Jesús lloró, entonces doy la segunda división, es porque Él nos ama. Recordemos que Jesús al llorar frente a la tumba de Lázaro, amaba a Lázaro, representando a la humanidad Lázaro allí. Entonces aquí dice que Jesús, porque Jesús nos ama, por eso lloró, según Marcos 10:41. ¿Y por qué nos ama Él? Porque nos perdona, Juan 8:11, porque nos reconcilia, 2 Corintios 5:19, porque nos capacita, Juan 15:1 al 5, y porque nos salva. Esas son evidencias por las cuales Jesús nos ama. Y ese amor de Jesús fue la causa de su lloro frente a lo que vivió según Juan 11:35. Ahora, me disculpan, aquí debo corregir. Y el título que podíamos colocarle es ¿Por qué Jesús lloró? O podíamos colocarle La humanidad de Jesús. O el sentimiento de Jesús hacia quienes sufren. Un título así parecido, el cual permita sustentar, el cual permita ilustrar lo que usted va a predicar. Hemos visto ya lo que es el sermón textual y el sermón temático. Hemos visto algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo desarrollo yo un bosquejo de un sermón? El bosquejo del sermón, por ejemplo, aquí vamos a ver sermón textual. ¿Cuál es el texto central? Mateo 6, 19 y 20. El título, ¿qué aconsejó Jesús? Propósito general. Recordemos que hablamos de los propósitos. Yo coloqué que hay mayordomía, pero es consagración. Consagración. Ese es de consagración. Debe haber una introducción, todavía no hemos visto el tema de la introducción, y luego de la introducción viene las divisiones del sermón y al final viene la conclusión y el llamado. Así es como se hace un bosquejo de sermón, cuando usted va a predicar sin necesidad de escribir tanta palabra, sino tener un bosquejo que le permita tener una radiografía de su sermón y lo direccione en lo que usted va a exponer. Un ejemplo de un bosquejo sermón temático es este, lo vimos hace un momento, el texto principal, el título que usted le va a dar al sermón, el propósito general es doctrinal o evangelístico también puede ser, debe llevar una introducción y aquí está la división del sermón más la conclusión. Así es como usted debe desarrollar un bosquejo de sermón, en este caso temático. Bueno, hemos visto ya esta clase de cómo se hace un sermón textual y cómo se hace un sermón temático, basado en la temática, basado en el texto extraído, y ese es el mensaje bíblico del sermón. Mis hermanos queridos, ahora la pregunta es, ¿qué aprendiste en esta tarde de hoy o en esta clase de hoy? Para poder evidenciar que hemos aprendido y que la clase ha sido muy clara, entonces como tarea vamos a poner en práctica lo aprendido. ¿Y cuál va a ser la tarea para esta oportunidad? Es que usted pueda desarrollar un bosquejo de un sermón textual, tal como lo vimos en la clase, y desarrollar el bosquejo de un sermón temático, teniendo en cuenta los ejemplos que he presentado en la clase de hoy. Así que los espero en la próxima clase, donde hablaremos acerca de cómo preparar la introducción y la conclusión de un sermón. Que Dios les bendiga y les acompañe en este día. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para usted.